En esta ocasión vamos a grabar una macro que haga lo siguiente. Va a calcular el peso de una barra de acero dada una dimensión, una sección en milímetros. Vamos a calcular el peso de esa barra de acero para un metro lineal. Por lo tanto, vamos a escribir lo siguiente. Diámetro de la barra en milímetros. El área de la barra en metros cuadrados. El volumen por cada metro lineal. Y luego el peso de la barra en kilogramos. Dado un diámetro de la barra, vamos a elegir por ejemplo 6, vamos a tener que realizar una fórmula para el cálculo del área. Recordemos que el área de un círculo es pi por r cuadrado. Entonces vamos a hacer es igual pi por el radio al cuadrado. Pi por el radio al cuadrado. Por lo tanto tenemos que hacer el diámetro dividido por 1000 para pasar los milímetros a metros. Y luego de eso dividirlo por 2. Dividido y lo elevamos al cuadrado. Pi por r cuadrado. El volumen va a ser igual al área, que ya está en metros cuadrados, multiplicado por un metro lineal, por 1. Y el peso va a ser igual a la densidad del acero, que como ustedes deben recordar es 7850 kilogramos por metro cúbico. Entonces calcularemos el peso, dado el volumen, por la densidad. Volumen por 7850. Enter. Lo que resta por hacer es lo siguiente. Vamos a centrar todas las celdas y le vamos a dar un borde para esos datos. Ahora yo quiero que realice los mismos pasos, pero en forma automática con una macro. Para no volver a escribir todos los valores, vamos a hacer lo siguiente. Voy a grabar una macro, se llama macro 1, aceptar. Y dentro de cada uno de los valores, le voy a decir, voy a ingresar a editarlos. Y finalmente escojo los bordes. Ahora voy a realizar otra macro que haga lo siguiente. Dentro de la misma macro voy a aprovechar para hacer el siguiente paso. Voy a seleccionar todas las celdas y las voy a eliminar y detener. Vamos ahora al editor de Visual Basic y vamos a ver qué es lo que grabó. Tengo muchas cosas que estaba realizando, entre ellas escribiendo cada uno de los pasos, como por ejemplo el diámetro, el número que le dimos al diámetro para la barra de acero que estábamos trabajando, que era de 6 milímetros, la función pi por el radio en milímetros y luego elevado al cuadrado, el volumen por metro lineal, que iba a ser igual al área por 1, el peso en kilogramos, y luego tenemos la densidad, cálculo de la densidad. De acuerdo a lo que estábamos viendo, podíamos ver el contenido y vemos aquí en esta sección que se trabajó los valores y los cálculos que se estaban realizando, y en la parte inferior está lo que se trabajó para realizar los bordes de la tabla. Luego de eso se seleccionó una celda para para escribir el número 1, y luego se seleccionaron las celdas y se borraron. Vamos a utilizar cada una de estas partes para crear un formulario y que interactúe con esta. Voy a insertar un user form, que es el formulario. Al user form le voy a incorporar un cuadro de texto y le voy a incorporar 3 botones. Bien, el primer botón se va a llamar calcular, el segundo botón se va a llamar borrar tabla y el tercero se va a llamar cerrar formulario. Bien, para el botón calcular vamos a utilizar la primera parte de la macro que teníamos grabada. Voy a volver al módulo 1, que es donde se graban las macros, y me interesa hasta la realización de la tabla, que es esa parte. La voy a cortar, control X, vuelvo al formulario, calcular, y le digo control V. Antes de dejar esta celda tal cual, le voy a decir, vamos a empezar a optimizar un poco el formulario, lo que se llama depurar un algoritmo, y en este caso depurar la macro. Cada una de las selecciones las vamos a omitir, ya que no necesitamos seleccionar una celda para escribir algo en ella desde una macro.
me puse un error ya que omití el punto para esa fórmula. Bien, desde aquí hacia abajo es todo esto que estoy seleccionando corresponde a los bordes de la tabla. Esa parte no la voy a tocar, ya que es un poco más complicada de trabajar. Eso lo voy a dejar solamente ahí. Y me dice que en el rango A2, vale decir en la celda A2, va a escribir el número 6. Y eso lo voy a cambiar por el contenido que tenga el textbox. El textbox es el cuadro de texto. Es el cuadro de texto que tiene la macro, value. Value significa que el dato que yo estoy incorporando en ese textbox tiene un valor. Y lo voy a dejar tal cual. Veamos qué pasa. Vamos a ejecutar esta macro. Me dice que se llama user form el formulario y tiene un botón calcular, borrar tabla. Si aprieto borrar tabla, cerrar formulario no hace nada porque no los he programado. Por el contrario, el botón calcular sí está programado, entonces vamos a ver si funciona. Dijimos que el contenido del textbox, en este caso vamos a agregar el número 6 y veamos si calcula. Y efectivamente realizó un cálculo, el cual nos falta comprobar si está bien hecho. Vamos a cambiar el número para ver si cambiar la fórmula y cambiar los valores. Y efectivamente estaría trabajando bien. Hay un paso que debemos depurar y que es que borre la selección de la tabla. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Voy a cerrar aquí y voy a ir al botón calcular. Y al final de la celda, perdón, al final de la programación de la macro, como aquí se realizó una selección para pintar la tabla, aquí la voy a eliminar y le voy a decir rango A1, comilla, cierro paréntesis, le voy a decir punto select. Ahí está. Veamos si funciona. Vamos a cambiar el número por un 10. Le decimos calcular. Y ahora sí, no lo deja seleccionado. Nos faltaría programar los botones borrar tabla y cerrar formulario. Para eso, en el borrar tabla, si ustedes recuerdan, nosotros hicimos un último paso que era seleccionar las celdas y luego borrarlas. Esto lo voy a cortar y lo voy a insertar en el botón borrar tabla. Y aquí abajo entonces ustedes pueden programar con ese código. Recuerden que podemos depurar y decir que puede omitir la selección y realizarlo en un paso a la vez. Veamos si este paso funciona. Vamos a borrar la tabla, la acaba de borrar, y luego le vamos a dar un número. Estaría trabajando perfecto. Nos falta el botón cerrar formulario. Para eso, este es un comando que deben aprender y que se llama descargarme o unload me en inglés. Y eso es para el objeto del formulario, que el formulario se llama a sí mismo como yo. Por eso dice unload me. Veamos. Vamos a dar un número, calcula, luego borramos la tabla y cerrar el formulario. Estaría trabajando bien. Lo último que vamos a incorporar aquí va a ser un botón, para lo cual vamos a llamar al cuadro de herramientas, que tiene más o menos los mismos elementos que contiene el cuadro de herramientas de Visual Basic, y vamos a poner un botón de comando aquí. En este caso, cuando se puede seleccionar el botón, estamos trabajando en el modo de diseño. Si salimos del modo de diseño, yo ya no estoy en condiciones de poder hacer ningún tipo de edición sobre el botón. Por lo tanto, para poder trabajar sobre él, debo estar en el modo de diseño. Voy a hacer doble clic para programarlo. Y al programarlo, me dice que este es un objeto que está contenido en la hoja 1. Entonces, lo que quiero que haga este formulario es que muestre el formulario 1. En este caso, el user form 1. Y le vamos a decir punto show del inglés que significa mostrar. Además, si ustedes se fijan, aquí abajo estamos en las propiedades del command button, que es el botón que acabamos de insertar. Dice el nombre, se llama command button 1
Y lo que está, el texto que está mostrando ese botón, también dice Command Button 1. Ese texto lo vamos a cambiar por formulario, ya que cuando lo apretemos va a llamar el formulario. Y listo. Cierro el editor de Visual Basic, salgo del modo edición, cierro este cuadro de herramientas y voy a hacer clic en formulario. Perfecto, llamar formulario, calcular, borrar tabla, cerrar formulario. Y ahí estaría funcionando. Lo último que voy a incorporar a mi user form o a mi formulario va a ser un título aquí arriba que diga cálculo del peso de la enfierradura. Para eso voy a Visual Basic y en el formulario me posiciono sobre él y en la misma parte que cambiamos el nombre del botón, que era la sección Caption, vamos a poner entonces cálculo de peso según secciones de la enfierradura. Y listo. Pueden ver ustedes entonces que el título quedó en la parte superior del formulario. Cerramos Visual Basic, lo ejecutamos y aparece nuestro nombre. Y ahí tendríamos nuestro formulario trabajando. Voy a hacer un último paso, que sería si yo quiero devolver información a mi formulario. En este caso, podría hacerlo tanto con un cuadro de texto como con una etiqueta. Voy a hacerlo con los dos simultáneamente para que vean ustedes cómo se trabaja. Voy a insertar un nuevo cuadro de texto y una etiqueta. Este cuadro de texto se llama Textbox 2, ahí está, y esta etiqueta se llama Label 1. En estos dos controles quiero que aparezca la misma información, la cual va a ser relativa al peso en kilogramos de acuerdo a la enfierradura que yo le di. Para esto, una vez que yo le diga el botón calcular, en la sección final, una vez que ya creo la tabla, le vamos a decir Textbox 2 va a ser igual al contenido de la celda D2. D2. Listo. Y el label, vamos a ver inmediatamente cómo trabaja. Veamos si trabaja esto primero. Ejecutemos. Voy a darle un valor. 4. Calcular. Y aquí ya me está mostrando el valor que aparece acá. De una forma diferente, pero es el mismo valor. Uno está con notación científica y el otro solamente con decimales. Veamos el otro cómo trabaja. Cierro el formulario y escribo label 1. Y ahí está. Ahí estaría funcionando entonces. Si cambio en valor entonces, me cambia el valor tanto en el cuadro de texto como en la etiqueta. Es de esa forma entonces como yo pudiera realizar un envío de información hacia una tabla y extraer la información desde la misma tabla para que sea devuelta el formulario. Eso es todo. Espero les sirva.